¿Sabías que Dios quiere que transformes tus pensamientos? La Biblia enseña que la renovación de la mente es una parte fundamental del crecimiento espiritual. Pablo exhorta a los creyentes: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, Dios no solo cuida de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos. En Legado de Adoradores creemos que el Padre anhela que tengamos una mente libre, renovada, una mente de reino. Él sabe que nuestros pensamientos también determinan nuestro caminar en la fe. Jesús mismo dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para adorar en espíritu y en verdad, nuestra mente debe estar alineada con la verdad de Dios. Dios creó al ser humano con capacidad de razonar y escoger. Por eso la Escritura vincula nuestros pensamientos con nuestra adoración. Si tu mente está cautiva a dudas, temores o mentiras, no podrás adorarle con libertad. Sin embargo, la verdad de Dios nos hace libres. Juan 8, 31 al 32 promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Del mismo modo, Pablo dice: el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios quiere librarnos de las mentiras del enemigo para vivir confiados en su palabra. La libertad cristiana es interna. Fuimos llamados a una libertad mental y espiritual, no a esclavos de pensamientos que nos destruyan. ¿Conoces la historia de Nick Vujicic? Nick nació en 1982 en Australia sin las extremidades principales, los brazos y piernas. Fue un raro caso médico llamado síndrome de Tetra Amelia. Desde niño enfrentó burlas y muchos momentos de gran desesperación. Durante su adolescencia luchó contra una depresión muy fuerte y llegó a considerar quitarse la vida. Sin embargo, algo cambió en él. Decidió que su existencia tenía sentido. Con mucho esfuerzo aprendió a usar lo que sí tenía. Por ejemplo, aprendió a escribir, a nadar, a peinarse y a realizar muchas otras tareas cotidianas por su cuenta, demostrando desde muy joven su capacidad de adaptarse. A medida que crecía, Nick comprendió que tenía dos opciones: o lamentarse por lo que no tenía, o agradecer por lo que sí podía hacer. Eligió esta segunda opción. Empezó a dar charlas motivacionales donde contaba su historia y transmitía un mensaje de esperanza. Pronto se convirtió en conferencista internacional, autor de libros como Vidas sin Límites, y fundó organizaciones que apoyan a personas con capacidades diferentes. Hoy inspira a millones alrededor del mundo, demostrando que no existen límites cuando crees en ti mismo. La transformación de Nick ilustra un punto vital: el poder de la actitud. A pesar de su desafío físico, cambió su diálogo interno. Dejó de decirse "no puedo" para preguntarse "¿cómo puedo?". Al enfocarse en agradecer a Dios cada día y en servir a otros, su perspectiva mental cambió radicalmente y se sintió lleno de propósito. De la admirable historia de Nick vemos varias lecciones importantes. Primero, no te limites por tus debilidades. Nick ignoró las limitaciones físicas y se enfocó en sus habilidades. Por ejemplo, aprendió a escribir con el pie. Su ejemplo muestra que tu situación personal puede ser difícil, pero tu mente decide si será tu mayor obstáculo o un camino hacia nuevas oportunidades. Segundo, adopta una actitud de gratitud y propósito. En lugar de pensar en lo que te falta, valora lo que tienes y busca cómo servir con ello. Nick agradeció cada pequeño avance y se enfocó en ayudar a otros. Eso le dio motivación diaria. Al cultivar la gratitud, la mente se orienta hacia lo positivo y atrae más soluciones. Y tercero, redefine las dificultades. Lo que parecía un impedimento se volvió el motor de su mensaje. Nick convirtió su historia personal en una fuerza para motivar a otros. Este cambio de perspectiva, ver el problema como oportunidad de aprendizaje, puede aplicarse a cualquier desafío de tu vida. La Biblia también nos regala un ejemplo impactante sobre el cambio interno, en la historia de Saulo de Tarso, quien después sería conocido como el apóstol Pablo. Saulo era un fariseo muy dedicado y fuerte perseguidor de los primeros cristianos. Creía firmemente que estaban haciendo algo malo contra su religión. Durante la lapidación de Esteban, Saulo aprobó ese acto y posteriormente buscó arrestar a más seguidores de Jesús, convencido de que así defendería su fe. En pocas palabras, iba en contra de la palabra que predicaban.
Un día, mientras viajaba camino a Damasco con la intención de capturar a más cristianos, algo extraordinario sucedió. Una luz brillante descendió del cielo y lo dejó momentáneamente ciego. Escuchó la voz de Jesús preguntándole: Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro divino lo sorprendió tanto que cambió por completo su vida. Después de 3 días recuperó la vista y fue bautizado. Saulo cambió su nombre por el de Pablo, símbolo de su nuevo rumbo espiritual. Dejó de perseguir cristianos y empezó a predicar el mensaje de Jesús. De la transformación de este hombre podemos aprender que nunca es tarde para cambiar. Pablo era alguien educado y convencido en su causa, pero un solo momento transformó su visión. Esto demuestra que no importa tu pasado, siempre puedes elegir mirar a Dios y cambiar tu rumbo. El cambio impacta a otros. Pablo llegó a ser uno de los líderes más importantes del cristianismo y sus cartas influyeron a cientos de iglesias. Su vida nos enseña que un cambio en nuestra mente no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que puede inspirar y transformar a muchas personas a nuestro alrededor. Transformar la mentalidad nos hace libres. Antes Saulo vivía con ira y con miedo, pero luego vemos a un Pablo que vivió con fe y propósito. Al liberarse de pensamientos negativos como el odio y adoptar una visión positiva como el amor y la compasión, su vida adquirió un nuevo sentido. Ese es el poder que también puede tener tu cambio de mentalidad. Renovar la mente implica un proceso continuo. God Question, que es un ministerio teológico cristiano, explica que el Espíritu Santo trabaja restaurando nuestros pensamientos día a día. Pablo incluso dice que nuestro hombre interior se renueva de día en día. Cada vez que lees la palabra de Dios, oras y escuchas los podcasts del Legado de Adoradores, el Espíritu renueva nuestros patrones mentales. Hace unos días leía en un devocional que Dios trabaja con la renovación de nuestra mente para que podamos desarrollar la mente de Cristo y la conformación de la imagen de Cristo en nosotros. De hecho, solo cambiando nuestra mentalidad podemos vivir la cultura del reino de Dios. La única forma para que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros es que haya un cambio de mentalidad. ¿Qué significa pensar con la mente de Cristo? El apóstol Pablo explica este concepto en 2 formas, diciendo: «Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». En otras palabras, Dios nos llama a pensar como pensó Jesús. ¿Y cómo pensaba Jesús? Él tenía la actitud de Dios. Siendo Dios, no se aferró a su gloria, siendo humilde, sirviendo hasta la muerte y muerte de cruz. Tener la mente de Cristo significa adoptar su forma de pensar, verlo todo desde la perspectiva del reino. Pablo detalla en Filipenses 2, versículo 3 al 8, que Jesús pensó en humillarse, en amar, en ofrecerse como un sacrificio perfecto, poniendo encima de todo la voluntad del Padre. God Questions resume que tener la misma mentalidad de Cristo es estar dispuestos a procurar el bien de los demás y a vivir con humildad y amor. Por ejemplo, Jesucristo mostró compasión hacia los demás y perdonó cuando otros habrían juzgado. Al meditar en Él, renovamos nuestras ideas de poder, éxito, identidad y dignidad. Aprendemos que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Como hermanos en la fe, asumamos el desafío de estar de acuerdo en este mismo sentir. Valorar al prójimo, amarlo, respetarlo y bendecirlo. Esta es la mentalidad de Cristo. Es pensar menos en qué gano yo y más en cómo puedo reflejar a Jesús. Ahora, la mentalidad del reino es pensar como ciudadano del reino de Dios. Jesús enseñó que el reino de Dios ya estaba entre nosotros y nos indicó cómo vivir en ese reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En la práctica, una mentalidad de reino significa priorizar los valores de Dios sobre los de este mundo: justicia, misericordia, humildad, fe y amor. Por ejemplo, en lugar de preocuparnos obsesivamente por lo material, Cristo nos anima a confiar en la provisión del Padre. Aplicando lo que dice Mateo 6:33, una mente del reino busca lo eterno, la santidad, la voluntad de Dios, antes que las cosas vanas y pasajeras de este siglo. Así como el Espíritu renueva nuestra mente, el enfoque del reino renueva nuestra perspectiva. Veamos las dificultades como oportunidades de aprendizaje, la riqueza como medio de bendición y las relaciones como un ministerio para reflejar a Jesús.
De la misma forma que aprender un idioma cambia nuestra manera de ver la cultura detrás de él, del mismo modo aprender la lengua del reino, que es la palabra de Dios, nos capacita para ver las situaciones cotidianas desde la óptica de Dios. Al buscar el reino de Dios, programamos nuestros pensamientos con su palabra y sus promesas, no con los temores o valoración del mundo. El apóstol Pablo no solo mandó cambiar la mente, sino que enseñó cómo hacerlo. Puedes comenzar sumergiéndote en la palabra de Dios cada día. La palabra es la fuente de verdad para tu mente. Jesús oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Al leer y meditar la Escritura, dejas que el Espíritu renueve tus pensamientos y te ayudará a contrarrestar los pensamientos negativos cuando estos surjan. Ora constantemente, conversa con Dios, pídele que te ayude a expulsar la ansiedad y el temor, pues su palabra promete: la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. David mismo oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Atrévete a pedir esa renovación al Espíritu Santo. Enfócate en lo bueno. Pablo da un consejo práctico: todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, de buen nombre, en eso pensad. Esto significa escoger deliberadamente recordar las bendiciones de Dios y sus promesas divinas. Al cultivar gratitud y pensamientos de valor, tu mente se va entrenando para la verdad. Lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo, impuro o contrario a Dios aparece, deténlo y dile: no, esto no es lo que Dios dice ni lo que Cristo aprobaría. Levántate cada día con declaraciones de fe. Por ejemplo, di en voz alta lo que Dios afirma sobre ti: soy amado por el Padre, tengo la mente de Cristo, yo soy sano, soy completo y capaz, camino con la paz de Dios. Al igual que Jesús respondió las mentiras de Satanás citando la Escritura, tú también puedes hacerlo. Desconéctate de influencias negativas. Limita el tiempo en medios que promueven engaño, miedo, odio o codicia. Recuerda Romanos 12:2, no conformarte al espíritu de este mundo. Invierte tu tiempo en crecer y aprender. Escucha estos podcasts, lee la Biblia y otras literaturas que te edifiquen. Rodéate de personas de gran valor, de las cuales aprendas y te animen espiritualmente. Practica la humildad y el servicio. Al practicar la actitud de Cristo, tu mente cambia cuando sirves a otros con amor, como lo dijo Jesús: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Hacer el bien refuerza en tu pensamiento la realidad del reino. Amigos y hermanos en la fe, Dios anhela que seas un adorador de corazón, no solo de labios, y para ello te llama a dejar que Él te transforme, que transforme y renueve tu mente. Te invito a tomar en serio estas verdades. Como Pablo concluye en Romanos 12:2, así comprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando tu mente se renueva, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se hará clara para ti. Sigamos adelante con el propósito de ser adoradores en espíritu y en verdad. Recuerda que tener la mente de Cristo y una mentalidad de reino no es opcional, es el llamado de Dios para nuestro día a día. Pidámosle juntos al Padre que nos dé un corazón nuevo, una mente nueva, que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros, renovando nuestros pensamientos, intenciones y nuestras palabras. Solo así nuestra vida se volverá un reflejo de alabanza viva al Señor. Que el Señor nos conceda hoy y cada día una mente rendida a Él, renovada por su Espíritu, para habitar firmes en la libertad que Cristo nos dio y pensar siempre con la mente de reino. Gracias por acompañarme en este episodio. ¿Te ha edificado lo que escuchaste? ¿Quieres seguir aprendiendo y subir de nivel? Te invito a seguirme en mis redes sociales y no perderte ninguno de los próximos episodios. En la descripción encontrarás todos los enlaces a mis redes sociales, donde compartiré más contenidos de crecimiento espiritual y personal. Mantente conectado, con la mente abierta y nuevas posibilidades. Yo soy Osvaldo García. Hasta la próxima.